Para empezar, quiero dejar bien en claro que esta no es una comparación entre el manga y el anime. Realmente son mis pensamientos únicamente en la película, ya que para mí son dos cosas completamente diferentes y deben ser tratadas como tal. ¿Has pensado lo que es no poder hablar? ¿No poder expresar lo que sientes con una palabra? ¿No poder decirle a la persona que tienes a tu lado cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo necesitas? Sentirte en un mundo totalmente diferente al nuestro. Koe no Katachi nos da solo una pequeña probada de lo que es vivir en este mundo y lo hace de una manera perfecta. La película Koe no Katachi, una voz silenciosa en español, basada en el manga del mismo nombre, se estrenó el mayo de este año en cines mexicanos. Y yo junto con algunos amigos tuvimos la suerte de poder participar en las funciones especiales de esta increíble adaptación. Al momento de salir de la película, nadie podía hablar de lo que acabamos de ver. Teníamos un sentimiento de nostalgia arraigado en el corazón. De inicio a fin, la historia nos llevó por una montaña rusa de sentimientos, desde el desprecio hacia los protagonistas al sentirte identificado con ellos. El significado de la amistad, el bullying, suicidio, amor, familia, la importancia del significado de las palabras lo siento y gracias, y lo delicado que puede ser romper ese invisible lazo que nos une el uno al otro. Esta es una historia pequeña, íntima, nostálgica, que nos arraiga dentro de ti poco a poco para mover alguna de las fibras más sensibles dentro de ti y golpearte cuando menos lo esperas con una risa o un giro emocional aún más fuerte del que esperabas. Esta no es una historia de romance o acción. No. Es una historia de redención y aceptación. Los personajes principales parecen estar luchando para llegar el uno al otro sintiéndose separados por una pared invisible. De momento quieres atravesar la pantalla y abrazarlos. De momentos quieres golpearlos en la cara, creando una atmósfera suave, sutil, pero a la vez triste y conmovedora. Me sorprendió ver personas mayores en la sala tratando de entender lo que estaban viendo y de cómo para lo que ellos simplemente veían como caricaturas estaban pasando por situaciones tan complicadas. La historia fluye lenta, con una increíble banda sonora que resalta todos los buenos y malos momentos dándole más vida a cada escena. En especial la música de piano que se hace notar fuertemente dentro de la película. La animación obviamente no se puede quedar atrás. A pesar de que los personajes lucen comunes, todos tienen detalles en ellos que los hacen diferenciarse de su alrededor. Y hablando de alrededores, los hermosos fondos, transiciones, iluminación, todo baila en perfecta armonía en lo que creo es mi película favorita del año, superando por mucho algunas de las grandes producciones estadounidenses. El arco emocional de los protagonistas no solo recae en ellos, sino también en todos los personajes que forman parte de esta historia. Los personajes secundarios son coloridos y en ocasiones algo estereotípicos, pero aún así cumplen su cometido de manera excepcional. En conclusión, si eres de una persona que está muy en contacto con sus sentimientos, Koe no Katachi será una película que probablemente te hará llorar más de una ocasión en diferentes momentos de esta, ya que lleva sus emociones a un punto en el que simplemente esperas a que estallen. Por otra parte, sigues viendo algunas cuantas cuestiones negativas, especialmente en el primer acto, la primera parte de la película, siento que es un poco lenta, pero al ser un problema que va más allá de solamente los personajes, sino también desean hacer sentir que puedes sentirte identificado con cualquiera de estos personajes a cualquier nivel emocional o físico con ellos, al pasar por tantas circunstancias que quizás algunos de nosotros también hayamos vivido, o inclusive aunque no lo hayamos vivido, siento que es muy fácil poder sentirte identificado con alguno de tus personajes. Otra de las cuestiones negativas es que lamentablemente hay muchas escenas que fueron cortadas del manga que siento que hubieran tenido un peso aún mayor en la película, pero se entiende, es un manga de casi 40 episodios y para poderlo resumir en una película de apenas 2 horas creo que lo hicieron de una manera muy buena. Para mí, Koe no Katachi es una de las películas de este año que van a marcar el mundo del anime. Realmente la disfruté muchísimo. Quiero volverla a hacer. Y bueno, ojalá ustedes también lo vayan a disfrutar. Por favor, háganlo en los cines. O bueno, si alcanzo a subir el review antes de que la quiten de cines, por favor háganlo en cines. Apoyen este tipo de películas y ya que gracias a ese apoyo es como podemos tener aún más de este tipo de material.
evitando la piratería y cosas por el estilo que lo único que hacen es perjudicar el hecho de poder llegar a tener más creaciones como esta. Y por supuesto agradecer a Konichiwa Festival, los encargados de traer esta gran película, esta gran adaptación a los cines mexicanos, los cuales por cierto voy a dejar sus redes sociales por aquí en la pantalla. Vayan y chequenlos, agradezcan muchísimo este tipo de esfuerzos que están haciendo para traer cada vez más y más películas como Koe no Kotachi. Creo que su próximo proyecto es la próxima película de Fairy Tail. Para todos sus fans del shonen y acción, están trabajando en traer la siguiente película de Fairy Tail a los cines mexicanos, por lo cual se les agradece muchísimo, chicos. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo y muchísimas gracias por estos grandes títulos que están trayendo a los cines mexicanos. Y bueno, chicos, yo voy a dejar este review hasta aquí. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Es un poco diferente de lo que suelo hacer, no suelo pararme de esta manera frente a la cámara, pero creo que esta película lo vale y creo que esta película realmente necesita más apoyo y necesita más de atención por parte de nosotros. Muchísimas gracias por todo, chicos. Soy Luis el Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Chicos, si te gustó este video, no olvides suscribirte, lo puedes hacer aquí. No olvides también que puedes ver más videos como este aquí. Y por supuesto, tengo un segundo canal dedicado a la tecnología que también puedes ver aquí. Muchísimas gracias por todo, chicos. Soy Luis el Lobo Freak. Nos vemos. Bye bye.